Chicos, bienvenidos de nuevo a Tiempo para aprender del área de matemática de tercero de secundaria. Yo soy Isaac Ramos. Y yo soy Andrea, su profesora de matemática. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te veo bastante deportivo el día de hoy. Profe, lo que pasa es que luego de este programa me voy a mis clases de tenis. ¿No le había contado que yo de chiquito jugaba tenis solamente que lo dejé por un tiempito? Bueno, la verdad es que no lo recuerdo, pero sabes, Isaac, me parece muy bien que lo retomes. El tenis es un deporte bastante completo. Sí, profe, por cierto, hoy día me espera un día llenecito de ejercicios, pero va a valer la pena. Por cierto, profe, ¿cuál es el tema que tenemos el día de hoy? Bueno, hoy continuaremos con el tema del capítulo anterior, ¿te acuerdas? Claro que sí, yo creo que era progresiones aritméticas. ¿Vamos a hablar de ese mismo tema? Bueno, algo así, parecido. Hoy hablaremos de progresiones geométricas. ¿Preparado? Obviamente que sí, más que listo. Ok. Profe, ¿y qué podemos entender de todo esto? Bien, al igual que las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas nos permiten hallar una cantidad numérica sin tener que estar contando número por número. Ah, ya entiendo. Bueno, la verdad es que no entiendo mucho, en verdad. No te preocupes. Voy a utilizar el tenis para darte un ejemplo de lo que es una progresión geométrica. Ok. ¿En serio, profe? Genial. A ver, en un torneo de tenis siempre hay un ganador como resultado de la última competencia. Es decir, que en la etapa final concursan 2 semifinalistas, ¿verdad? Ok. Claro, profe, como en la final del torneo masculino Roland Garros, que por ejemplo fue entre Rafael Nadal y Dominic Thiem. Fue un partidazo. Exacto. Ok. Y para llegar a esa fase, Rafael Nadal y Dominic Thiem tuvieron que competir con otros 2 más. Es decir, compitieron 4 tenistas. Y en la etapa anterior a esa, Ok. compitieron 8 tenistas. Por lo que concluimos que para cada fase siempre pasa la mitad del número de concursantes que participan. Eso es un ejemplo de progresión geométrica. Genial, profe. Entonces comencemos en 3, 2, 1. Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término a sub n se obtiene multiplicando al término anterior a sub n menos 1 Ok. por un número r llamado razón. ¿Y qué es la razón? Pues una constante, o sea, una cantidad fija. Ajá. Veamos un ejemplo. La sucesión de las potencias de 2 es una progresión geométrica con razón r igual 2. Ok. El término general de esta progresión es a sub n igual 2 elevado a la n. Ok. Pero ¿cómo hallamos la razón? Pues es muy simple. Se calcula dividiendo términos consecutivos y la fórmula es la siguiente. La razón es igual a sub n más 1 entre a sub n. Por ejemplo, si nos piden calcular la razón de la siguiente progresión geométrica, el primer paso es dividir el segundo término entre el primero. O sea, a sub 2 entre a sub 1 es igual a 15 entre 5, dando como resultado 3. Ok. Una vez que tengamos este valor final, vamos con el segundo paso, comprobar que la razón es constante. Para esto probaremos con los demás valores. Entonces dividimos el tercer término sobre el segundo. Luego desarrollamos así. A sub 3 entre a sub 2 es igual a 45 entre 15, dando como resultado 3. Como tercer paso, hacemos lo mismo. Dividimos el cuarto término con el tercero, es decir, a sub 4 entre a sub 3 es igual a 135 entre 45, dando como resultado 3. Finalmente, ya quedó comprobado que la razón 3 es constante. Ahora quiero que conozcan algo súper interesante. Ok. El término general de una progresión geométrica. Este se calcula a partir del primer término, a sub 1, y de la razón. La fórmula es la siguiente. A sub n es igual a sub 1 por la razón elevada a la n menos 1. Ok. El término general permite calcular cualquier término de la progresión, sin necesidad de calcular los anteriores. Por ejemplo, si nos piden calcular el término general de la siguiente progresión geométrica, la razón de la progresión es 3, ya que 24 entre 8 da 3, 72 entre 24 da 3 y 216 entre 72 también nos da 3. Entonces, ya que tenemos el valor de la razón
Aplicamos la fórmula que vimos anteriormente. A sub n igual a A sub 1 por R elevado a la n menos 1. Por lo tanto, el término general de la progresión es igual a 8 por 3 elevado a la n menos 1. Y así como en todos los capítulos anteriores, aquí también veremos operaciones. Pero en particular, veremos la suma de los términos. Okay. Primero, veremos la suma de n primeros términos de una progresión geométrica finita, o sea, de una cantidad específica de términos. Y para sumar los primeros n términos de una progresión geométrica finita, disponemos de un par de fórmulas. Ajá. La primera fórmula es esta. Suma de n términos de una progresión geométrica es igual a A sub n por la razón menos A sub 1, entre la razón menos 1. Ajá. Y si el número de términos es infinito, entonces A sub n por R debe ser igual a 0. Es igual a 0, anulando el segundo término del numerador. De manera que podemos calcular la suma de todos los términos de una progresión geométrica infinita con R es menor que 1, pero mayor que menos 1, mediante la expresión. Ojo, que solo podemos hacer esto si se cumple lo siguiente. Menos 1 menor que R, menor que 1. R Ok. es menor que 1, pero mayor que menos 1. Pues de no ser así, estaríamos hablando de una progresión geométrica creciente y tan solo podemos calcular la suma para un número concreto de términos de la progresión. Mejor veámoslos con un ejemplo. Si A sub 1 es igual a 1 y la razón es igual a 0,1, tenemos que A sub 2 es igual a 1 por 0,1, siendo igual a 0,1. Okay. A sub 3 es igual a 1 por 0,1 al cuadrado, Ajá. siendo igual a 0,01. A sub 4 es igual a 1 por 0,1 al cubo, siendo igual a 0,001. Y así sucesivamente. A sub 20 es igual a 1 por 0,1 elevado a la 19. Ok. Y esto sería igual a 0,00000000000000001. Es decir, a medida que crece el número de términos que consideramos, el valor de estos disminuye hasta convertirse prácticamente en cero. Bueno, espero que hayan entendido bien todo esto que te he contado sobre las progresiones geométricas. Es fundamental comprenderlo para saber utilizarlo correctamente y poder resolver cualquier tipo de ejercicio.